Usted lo escucha aquí en Grupo Fórmula. 8:19, ya está con nosotros el consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera. Consejero, qué gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Consejero, lo que ayer se decide en el Consejo Nacional que tiene que ver con los procesos que están ocurriendo al interior de Morena, lo que puede estar sucediendo también al interior del Frente Amplio, ¿de qué manera, a partir de cuándo y cómo se van a estar estableciendo estos monitoreos de gastos y todo lo que está alrededor de ello? Ese tipo de monitoreos, registros de elementos de propaganda y de actos públicos de proselitismo ya se iniciaron hace una semana por acuerdo de la Comisión de Fiscalización. Lo que anoche se aprobó en el Consejo General fue que para realizar con mayor eficacia, mayor cobertura, este tipo de monitoreos para fiscalización, se realizaran con la colaboración de la Unidad Técnica de lo Contencioso, que es la que recibe quejas y que ha estado recibiendo denuncias y pruebas sobre estos mismos hechos, en este caso denuncias de otros partidos sobre estos mismos hechos, de tal manera que la coordinación entre dos áreas técnicas de el INE, la de fiscalización y la de lo contencioso electoral, va a permitir compartir información, intercambiarla, complementarse, brindarse información de una a la otra para que una atienda las quejas que pudieran estar afectando los principios de legalidad y de equidad. Y la otra para registrar todo lo que tenga que ver con gastos, directos o no, indirectos, declarados o no, y que eventualmente servirían para, primero para ver si los partidos involucrados reportan esos gastos. Y por otro lado, eventualmente podrían sumarse esto para otros gastos reconocidos como parte de precampaña y que se pudieran sumar para cotejarlo con el tope de gastos de precampaña. ¿Qué sí y qué no puede ser puesto dentro de esta misma canasta, consejero? Vemos que hay mucha inquietud por el tema de los espectaculares, las bardas, incluso veíamos esta discusión que puede ser muy, permítame el término, simpática, entre comillas, por el tema de estos pequeños peluchitos, pero todo eso al final del día también puede inclinar la balanza de un lado o de otro. Por eso tiene que ser tan claro lo que se está gastando en un proceso con estas características. A ver, claro que los peluches no es algo muy relevante. El partido Morena hizo una consulta con respecto a esos artículos y el INE le respondió en qué caso se podría considerar un gasto de campaña o del partido, pero por su monto no es muy relevante y además dejamos claro que no se pretende limitar de ninguna manera la libertad de comercio de personas de terceros que quieran producir esos artículos y aprovechar que hay una multitud que pudiera comprarlo, lo hacen. Eso en sí mismo no está penado, no está prohibido ni sancionado. Eventualmente podría representar algún gasto de propaganda, pero no es muy relevante. Es mucho más relevante lo que se está haciendo, los gastos que pueda haber por los anuncios espectaculares en vía pública o los gastos que pueda haber en grandes concentraciones en plazas públicas, en grandes auditorios, donde haya multitudes, donde haya visiblemente transporte organizado, donde haya muchos elementos de propaganda, porque todo eso tiene un costo. Eso es más relevante y eso ya se está registrando y, como decía, eventualmente podría usarse para calcular los gastos que se han emitido en esto. Ahora bien, que pueda considerarse estos gastos de campaña
o de precampaña depende de que el Tribunal Electoral tipifique este proselitismo público que se está haciendo como un proselitismo orientado a lo que la ley establece como precampaña, es decir, actividades públicas, asambleas, propaganda destinadas a promover a alguien para que eventualmente ocupe, compita por una candidatura para un cargo de elección popular. Pero eso no está todavía determinado, sí. No le corresponde al INE tipificarlo, sino al tribunal. Entiendo. Consejero, estamos platicando con el consejero Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Siendo, como se ha catalogado, un ejercicio inédito al interior de los partidos políticos, ¿cómo establecer los límites de los recursos, de los dineros? O sea, ¿hasta qué momento se va a decir esto ya es mucho o esto es poco? ¿Se va a comparar con otros ejercicios? ¿Cómo va a ser esto? Efectivamente es una situación nueva, no totalmente prevista en la ley, y por ello mismo ha sido difícil calificarlo. Ahora bien, para los gastos que se registren, las evidencias de propaganda que tienen algún costo, también tendrán que investigarse para saber quién las paga. En los casos en que ya la Unidad Técnica de Fiscalización ha indagado, suelen decir que los espectaculares no los paga ningún aspirante, no los paga ningún partido. A veces no encontramos al empresario que renta esos espacios, y en algunos casos se han dado declaraciones como los paga una persona voluntariamente, a veces sin capacidad económica para hacer esa clase de pagos. No es nada sencillo, porque lo que está ocurriendo es mucha propaganda y pocos autores de ella formalmente, y muy pocos aún declarantes. Por eso lo tiene que investigar el INE con los instrumentos que tiene a su alcance, que no son inagotables, pueden no ser suficientes, porque además, como todavía no comienza el proceso electoral, el INE no cuenta hoy con ese personal de monitoristas que suele tener desplegados en los 300 distritos para justamente registrar a partir de la observación todos aquellos gastos de propaganda que puedan incidir en una campaña. Como en este momento no hay precampaña, ni siquiera proceso electoral, el INE cuenta con menos recursos humanos para hacer este trabajo. Pero dentro de lo que tiene, y precisamente con la colaboración de sus áreas técnicas y de sus órganos desconcentrados, vamos a hacer acopio de más información que eventualmente se utilizará y se dictaminará de una manera o de otra, dependiendo de los criterios que marque el tribunal sobre este tipo de proselitismo, al que no se le llama precampaña, aunque se parezca mucho a ella. Pues muy atentos entonces a lo que ocurra, consejero Jaime Rivera. Importante también ver la actualidad del instituto, del propio instituto, la manera en la cual pues tienen que llevar a cabo estos trabajos, monitoreos, y pues siempre terminan como el cohetero, permítame el término, porque ustedes lo que aplican es una ley que los partidos políticos hace algunos años discutieron y aprobaron. No es el maléfico INE, es una ley que el INE pone y aplica, que los propios partidos políticos aprobaron. Ya si no les gusta o no les gusta, ese es otro asunto. Lo has dicho bien, Jaime. Sí estamos como los coheteros. Si fiscalizamos, si exigimos que nos reporten, los sujetos obligados a los que les exigimos nos silban, podríamos decir, nos critican, consideran que nos estamos excediendo. Y por otra parte, muchísimos analistas, periodistas o partidos contrarios dicen que el INE no está haciendo nada. Y hay algo de razón en ello, pero el INE no puede hacer más de lo que la ley le
le permite, claro, y tampoco debe hacer menos que lo que la ley le ordena. Pues sí, y esto es tan serio como que alguien puede perder su derecho a participar en una contienda electoral. Lo vimos hace no mucho tiempo con dos personajes importantes, uno en Guerrero y uno en el estado de Michoacán, que incumplieron las reglas y perdieron su oportunidad, porque así lo dice las reglas y así lo dice la ley. Sí, eventualmente, y debo decir que si en aquellos casos la falta fue no entregar sus informes de gastos de pre-campaña, otra falta que también se puede sancionar severamente es rebasar los topes de gastos de pre-campaña. Claro. Pues, consejero, gracias. Lo dejamos ya para que descanse por una semana muy intensa. Se recupere No ha el fin sido, y regrese el lunes con nuevos bríos. Pero siempre estoy a sus órdenes, Jaime. Muchas gracias, lo sabemos. Gracias, consejero. Cuídese mucho. Abrazo. Es Jaime Rivera, el consejero del Instituto Nacional Electoral. Hoy estamos viendo el debate.